Saludos, buenas noches, audiencia masiva del YE, aquí en esa Asturias Televisión, noche del miércoles 10 de mayo, una jornada que como siempre en el Santoral nos deja las siguientes festividades, entre otras. Atención a los de hoy: Santo Job, Santa Solangia, Santa Blanda, San Epímaco, San Dioscárides, San Cataldo y San Calepodo. Bueno, pues ahí están. Felicidades a todos ellos, a aquellos que así se llamen. Hoy se celebra además el Día Internacional de una enfermedad como es el lupus, y en efemérides hay que señalar alguna, ya que tal día como hoy, en el año 1508, Miguel Ángel cogió sus pinceles y sus pinturas y comenzó a pintar la Capilla Sixtina del Vaticano, los frescos, bueno, que son verdaderamente una maravilla. Y además, en 1940, Winston Churchill inicia su primer mandato, el hombre que prometió sangre, sudor, lágrimas y finalmente la victoria, y lo cumplió. Y nacimientos, tal día como hoy, en 1960, quien nació fue Bono, el líder de la banda de música U2, y quien nos dejó tal día como hoy, en el año 1965, fue la actriz Joan Crawford. Me he adelantado porque en 1965 quien nació fue la modelo Linda Evangelista. Quien se murió fue Joan Crawford en el año 1977. Pequeño lío. Bueno, en la actualidad, señalar que no vamos a hablar de autobuses que por razones técnicas o humanas no llegan a Asturias, sino que vamos a hablar del que es, sin duda, el acontecimiento cultural más importante y con mayúsculas que se celebra en el Principado a lo largo del año. Hablamos de los premios Princesa, y es que hoy, como buen seguro sabrán, hemos conocido que el premio Princesa de la Comunicación 2017 ha recaído en el grupo Les Luthiers, un grupo argentino que en septiembre cumplirá 50 años sobre los escenarios. Bueno, en estos tiempos de tribulación, sin duda, el humor inteligente de Les Luthiers es un faro de esperanza que nos alumbra y nos hace ver que hay cosas tremendamente más importantes que autobuses que no pueden circular por Asturias, ya sea por problemas técnicos o por problemas humanos. Y recuerden, dos frases de los Luthiers, dos frases cargadas de sentido. Cualquier tiempo pasado fue anterior, y cuando vas a buscar trabajo hay dos palabras que te abren muchas puertas: tire y empuje. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos hablando de una edificación de la cual ya hablamos hace algún tiempo aquí en este mismo programa en el YE de Asturias Televisión. Bueno, el resultado fue nulo. Después de hablar de ello, bueno, pues no se hizo mucho caso. Vamos a volver a incidir sobre ello. Vamos a hablar de una edificación quizás de las más antiguas de la capital asturiana, data del siglo XIII, nada más y nada menos. Hablamos de la muralla medieval, o el fragmento que de la misma se conserva. Bueno, pues esta muralla medieval, pues en ella, como van a ver dentro de un momento, ha florecido la primavera. Bueno, pues una multitud de arbustos, las cosas como son, muy bonitos, con una flor morada muy linda. Bueno, pues campa a sus anchas a lo largo y ancho de estas piedras centenarias, y es más, hay quien, atraído por esa belleza de la primavera, ha decidido también decorarla con spray en algunos de sus tramos. Y aunque no se trata ni de la muralla de Ávila, ni de la de Lugo, en extensión, ni tampoco, bueno, pues en antigüedad, estas piedras centenarias deberían de ser, bueno, pues al menos preservadas y tratarlas con un poquito de mimo. Bueno, para hablar de ello se encuentra con nosotros una persona que también se encuentra preocupada por el estado de esta muralla medieval. Se trata de Manuel Almeida, es presidente de la Asociación Oviedo Redondo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues, perdón, madre, el tiempo primaveral afecta a cualquiera, y más con este florecimiento que tenemos de esta exuberancia de primavera en la muralla, las alergias se disparan. Bueno, Manuel, ¿cómo califica el estado en el que se encuentra la muralla medieval de Oviedo? Bueno, yo la palabra más propia sería lamentable. Lamentable, el estado en que se encuentra la muralla, bueno, es evidente, cualquier persona que viene
cualquier visitante empieza a dar vueltas y no se cree que esto sea la muralla medieval. Te preguntan y dicen, ¿pero dónde está la muralla? O sea, la gente no se lo cree que esto sea la muralla medieval. Tiene un abandono total, lleva muchos años sin hacerse una limpieza, un mantenimiento, incluso ha habido desprendimientos, bueno, sinceramente penoso. Vamos a ver unas imágenes de la misma, tal y como te decía. Han aparecido pintadas y maleza. Cuéntanos un poquito. Sí, este último fin de semana pues hemos detectado que bueno, a alguien se le ocurrió empezar a hacer pintadas por el barrio entre las muchas que hay, y entre ellas una en un fragmento de la muralla, más o menos es esa que estamos viendo, a la altura del número 8 de calle Postigo. Sí. Que bueno, mucha gente ni siquiera sabe que eso es la muralla, porque hay unas casas edificadas sobre ellas, pero sí, es parte de la muralla también. Claro. Bueno, ahí las tenemos, bueno, en pantalla completa. Al margen de estas pintadas y esta maleza, bueno, nos decías, ha habido también desprendimientos. Hoy también, con lo que llovía, bueno, pues se podía observar que incluso salían aguas sucias, bueno, se filtraban por la misma. Sí, precisamente en ese mismo punto incluso, y bueno, y en el resto de la muralla también, seguramente, bueno, habrá una deficiencia total del saneamiento en esa zona y demás, pues sí que se notan filtraciones cuando hay lluvias así de días y demás, se notan unas filtraciones por la piedra que está haciendo polvo la muralla, está desarmándola. Claro. ¿Os habéis puesto en contacto con Ayuntamiento, con Principado? ¿Qué os han dicho? Sí, bueno, desde el Ayuntamiento nos comentan de que sí, que ya están con ello, que hay un proyecto, que bueno, sí es verdad que hemos también tenido la ocasión de hablar con el arquitecto José Ramón Fernández Molina, que es quien lo ha redactado. Entendemos que ya tiene que estar en poder del Ayuntamiento, entonces, bueno, creemos que simplemente es que decidan acometer esa solución que propone el arquitecto, que bueno, que creemos que está muy bien, por cierto, por lo que pudimos saber del proyecto lo vemos muy positivo, y que esperemos que en breve se pongan con ello. Se contempla incluso recuperar el paso de ronda por encima de la misma, es decir, que la gente pudiera caminar, bueno, pues por lo que antiguamente hacía la guardia de la muralla, ¿no? Sí, en el proyecto de José Ramón Fernández Molina contempla esa posibilidad de hacer ese paso de ronda, que bueno, entendemos que también es muy positivo porque recuperamos unos espacios que bueno, que están, en este caso quedaron invadidos, digamos, por la construcción de la casa sacerdotal y otras edificaciones que se construyeron también encima de la muralla. Y bueno, recuperar eso para el público y para que la gente pueda disfrutar de la muralla desde otro punto de vista, una vez también recuperada la vista principal, que sería la de calle Paraíso, pues entendemos de que es muy positivo. Por otra parte, en los años 90 proliferaron, vamos, Oviedo fue el paraíso de las peatonalizaciones. Esta zona fue olvidada, ¿por qué? Bueno, pues la verdad que no tengo mucha noticia sobre ello, no podría decirte por qué. Sí es verdad que la calle Paraíso no se peatonalizó, no sé si porque se entendía de que era una calle sin paso, bueno, no se entiende muy bien. Cuando tienes la muralla, precisamente, que es quizás el monumento más singular y, como tú decías, de más antigüedad de la ciudad, pues yo creo que se debía de haber tratado también de la misma manera para que hubiera, vamos, que pudiera tener el mismo acceso a los visitantes y demás que tiene otras zonas de la ciudad. Claro. Oviedo Redondo, bueno, representáis un poco la zona del casco antiguo en general. Vamos a hablar de esta zona en general, ya no solo de lo que se refiere a las edificaciones. ¿Cómo está para los vecinos? Bueno, para los vecinos están indignados. Los vecinos están indignados es que no podemos ni decir que es una proliferación de pintadas. Yo me atrevo a decir que es una dejadez total de muchos años, muchísimos años que no se limpia una pintada en el casco antiguo, o se limpia una pintada puntualmente, bueno, incluso dañando a veces más que la propia pintada. Es una pena que el casco antiguo de la ciudad,
no el casco antiguo, si vamos por Santo Domingo también, que también es nuestro ámbito territorial, también lo vemos. En otras zonas en las que nosotros no tenemos tal también se ven, pero bueno, el casco antiguo es que esto es insostenible. O sea, necesitamos y exigimos al ayuntamiento que ponga una solución. Nosotros le hemos propuesto ya en varias opciones, pero no nos dan una solución, simplemente nos remiten a que, bueno, que es una propiedad privada, que las fachadas no son propias del ayuntamiento y no pueden acceder a ellas, que si se solicita el vecino que lo solicite puede tal, bueno, pero es que vamos, entre otras cosas los vecinos... Un momento. Sí, vamos a ver, si me realizan una pintada en mi edificio, el ayuntamiento no puede porque es propiedad privada, pero yo si pongo una antena parabólica al ayuntamiento puede porque estoy alterando la fachada. Claro. O si cambio las ventanas de las normales a PVC, teóricamente el ayuntamiento me puede decir que yo altero la fachada. Sí, así de claro. Incluso tú, si estás saneando tu pared porque tienes una pintada y no has hecho el permiso correspondiente, te pueden sancionar. O sea, es así de claro. Fantástico. Fantástico. ¿Tenéis valorado o conocéis a cuánto asciende la multa si la policía coge a alguien haciendo una pintada? La verdad que es un dato que no tengo ahora mismo. Sí que alguna vez oí o comentamos un poco el tema, pero ahora mismo no te lo puedo decir, te engañaría si te dijera la multa. Pero sí me consta que que es algo casi simbólico. Sí que si tienes una reincidencia se vuelve aumentaría y demás, pero bueno, es evidente que si hubiera una sanción ejemplar, vamos, esto no estaría así. Claro. Bueno, si se os hace caso, perfecto. Si no se os hace caso, siguiente paso. Pues seguiremos peleando con el ayuntamiento, tanto para la recuperación de la muralla como para la limpieza del barrio, porque bueno, esto tiene que ser. Nosotros ya, como te decía, ya incluso hemos propuesto al ayuntamiento que nos deje hacer una estaferia con los vecinos y bueno, no nos dejan tampoco porque supuestamente una población que supera un número determinado de habitantes no se podría hacer, pero bueno, lo que les proponemos es que nos den ellos una solución. O sea, nosotros os ponemos todo lo que podamos, os presentamos a los vecinos, incluso nos comprometemos de buscar solicitudes si fuese necesario. Pero claro, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? Es que, vamos a ver, cada vez que se deja, cada vez va más. Entonces, salir a más cada vez va a ser más costoso. El ayuntamiento lo que nos dice que está preparando un plan general de recuperación de todo el casco antiguo. Bueno, vale, ese plan, pues, a ver, no sé cuánto tiempo puede llevar, supongo que mucho tiempo, pero no tanto como el tiempo que llevan las pintadas aquí, sin tocar. Entonces, vamos, esto tiene que solucionarse ya, hay que solucionarlo ya porque si no nosotros tendremos que, no sé qué tendremos que hacer, pero buscaremos fórmulas para llegar al pueblo y que el pueblo se dé a entender lo que quiere, porque es que esto no puede seguir. Más casos, más temas. Botellón, zona con bares con música, bueno, ¿qué valoración hacéis de esto? Bueno, son cosas muy diferenciadas unas de otras. Siempre se tiende a mezclar y unir una cosa con otra y nosotros estamos totalmente convencidos de que no es así. Por un lado está el botellón, que es un problema social, que bueno, son las instituciones precisamente quienes deberían de buscar soluciones y aportar soluciones. Hay quien ha dicho que es una manifestación cultural. Sí, puede ser, podemos calificarlo de esa manera. Entonces, bueno, pues si es una manifestación cultural, pues habrá que dar unos espacios a la gente controlados, con unas normas, como cualquier otro espacio, como la gente que va al teatro, pues tiene unas normas que seguir. Pues si se permite hacer un botellón, pues tendrá que ser con unas normas también, y en unos espacios determinados. Lo que no se puede es estar en las calles a las 6 de la mañana, 4 de la mañana, 7 de la mañana, voceando y molestando al vecino. Sí. Eso es lo que nosotros entendemos que es el botellón, por lo menos desde el punto de vista que nosotros lo conozcamos. Otra cosa es que estuviera regulado de alguna manera y se controlara y entonces cambiaría la situación. Otra cosa es la música en los locales. Nosotros defendemos a capa y espada la música como
como bien cultural. Entendemos de que no se puede prohibir esa expresión, el trabajo de mucha gente, porque hay que entender que de la música vive mucha gente, como yo de la construcción, vosotros de la publicidad o de lo que sea. Cada persona hay que darle su libertad para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso debe ser consensuado y se deben de cumplir, como decía antes, unas normas. Entonces, si un local tiene una licencia de música amplificada, cumple una normativa para unos decibelios determinados, X decibelios, exactamente, entendemos de que no tiene por qué diferenciarse que sea una persona cantando a capela o incluso diciendo poesía, sería lo mismo, está equiparado igual, según la ley de espectáculos. Entonces entendemos de que eso no está bien. Claro. Debería de modificarse esa ley para que dentro de esas normativas y dentro de esas medidas de seguridad la gente pueda hacer su trabajo. Claro. Para finalizar, oye, que no van a ser todo reivindicaciones, fiesta del 2 al 6 de junio. Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Dónde va a ser? ¿Cuáles son los ingredientes principales o las atracciones principales? Bueno, la fiesta, como bien dices, será del 2 al 6 de junio. El 6 de junio recuerdo que es el martes de campo. Siempre, bueno, nosotros solo hacemos una fiesta al año que la cerramos siempre el martes de campo. Otra cosa es que hacemos otras actividades como el cine en el barrio, la Magüesto y tal, pero bueno, como fiesta hacemos esa. Lo que es el grueso de fiesta, lo que es la carpa, las orquestas, grupos de música y demás, se van a desarrollar en el Campillín. Es una zona importante para nosotros. Y luego sí que habrá actividades por todo el casco antiguo. Habrá música por distintas plazas, Plaza del Paraguas, estamos buscando algo para Porlier, bueno, en definitiva en todo el casco viejo. Y luego quizás muy singular sería la comida en la calle. Es el segundo año, como sabréis, que lo hacemos. El año pasado, en 2 días prácticamente, cubrimos 400 plazas cuando teníamos sitio para 300, con lo cual tuvimos que andar bastante apurados para conseguir el resto. Y este año, sí es verdad que parece que el ayuntamiento nos va a apoyar en este sentido para el tema de mobiliario y demás, con lo cual, bueno, no nos marcamos tampoco un límite, pero estimamos que probablemente lleguemos a 2.000 personas. Y que haya buen día, porque como resulte una sobremesa como la de hoy... Pues sí, la verdad que sí, que hoy estuvo un poco feo el día, pero bueno, aquí en el antiguo siempre sale el sol. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Manuel Almeida, presidente de Oviedo Redondo. Bueno, que las reivindicaciones no caigan en saco roto y que no haya que esperar a que haya un desprendimiento fuerte de la muralla para que entonces digan, no, ya tenemos un plan, ya que ya lo íbamos a poner prácticamente en marcha, como suele pasar. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad rápidamente y volvemos para hablar de más temas esta noche. Bueno, vamos a hablar a continuación de una publicación que ha levantado polémica en las redes sociales, más concretamente en Facebook. Bueno, el Facebook de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias publicó recientemente una foto que van a ver a continuación, bueno, en sus pantallas, ¿no? Bueno, pues esta foto ha sembrado la polémica. Una polémica consistente en el texto que acompaña, bueno, como lo ven, ¿no? Es una señora ya de una edad, bueno, con un texto que dice: educa a tu hijo para que respete a las mujeres y a tu hija para que le reviente, cito textual, los huevos al primer imbécil que le levante la voz. Bueno, pues esta foto, este texto, ha suscitado las críticas de la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias, cuyo presidente y una de sus integrantes están esta noche con nosotros. Luis Manuel López, presidente de la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Junto a él, Vanessa Cueva, integrante de la asociación. Buenas noches también. Bueno,
Luis Manuel, Vanessa, ¿cómo valoran, bueno, pues esta campaña, esta publicación en el Facebook de una asociación, bueno, cuyos estatutos o teóricamente defiende otras cosas? Bueno, en primer lugar, hemos de decir, desde la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias, que esta fotografía nos ha llegado a través de una mujer. Una mujer fue quien nos envió esta fotografía. A nosotros, en un principio, pues nos alarmó bastante, porque una asociación, sea la que sea, esta o la que sea, una asociación que dice defender pues la no violencia, para nosotros esto sí es fomentarlo. Bueno, pues hemos leído comentarios de todo tipo en diferentes medios de comunicación a nivel regional, donde se habla de que es una foto sarcástica. Es curioso que cuando una asociación de mujeres hace algo así, se llama sarcasmo. En caso, si ese mismo mensaje lo trasladáramos al revés, seguramente sería violencia de género, y eso no es igualdad. Por tanto, para nosotros eso, aunque es una foto que ya desde hace muchos años está circulando por el Facebook, una asociación, repito, que dice defender la no violencia, no puede utilizar fotos de este tipo en un perfil libre para todo el mundo, y para nosotros eso no es educación. Defendemos la no violencia y no podemos defender cosas así. Cada uno en su página puede poner lo que quiera, pero lo que no es admisible es que luego se ande diciendo que se defiende la no violencia. Ahí precisamente, y creo que la gente que lo esté leyendo en este momento, no precisamente se está pues fomentando la paz. Claro. Bueno, hay que comentarles a ustedes que desde esta casa nos pusimos ayer, en la tarde-noche de ayer, en contacto, primero vía telefónica, no fue posible, después, bueno, pues vía Facebook, vía Messenger de Facebook, precisamente con la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, para invitarlas a que una representante o dos, las que tuvieran a bien, bueno, enviar, estuvieran presentes en esta entrevista, bueno, pudieran dialogar, bueno, pudieran intercambiar opiniones con la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias. Bueno, y hemos de decir que esta asociación, la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, bueno, aquí está el teléfono, la conversación que lo comprueba, cito textual, nos preguntaron quién iba a estar, cuando les dijimos que iba a estar Luis Manuel López, nos dijo: no compartimos espacios con esa asociación. Por eso preguntaba, es una política que se aplica desde hace más de 30 años. Si no van, no tenemos ningún problema en asistir al programa. La respuesta, bueno, pues fue que desconocíamos que no quisieran compartir espacio, pero que en esta casa que no se va a vetar a nadie, ni ahora ni nunca. Con lo cual, también es cierto que nos dijeron, no vamos a polemizar en absoluto, para otro tema, cuando queráis podéis llamarnos, bueno, pues para otro tema, bueno, pues sí, entonces nos pondremos en contacto, pero nunca ninguna de las personas a las que se les llame podrá condicionar quién y quién no va a estar en este programa. Eso lo decidimos nosotros. Bueno, dicho lo cual, ¿por qué no quieren hablar con ustedes, Vanessa, como mujer? La verdad que no, es un tema que no entiendo, porque nosotros estamos abiertos a reunirnos con quien sea para poder solucionar el tema de la violencia, que es bastante grave. Cada año hay más muertes por violencia, más agresiones, en gente más joven. Bueno, es un tema bastante serio. Yo creo que si nos juntásemos entre todas las asociaciones, me da igual de hombres que de mujeres, que mixtas, podríamos conseguir muchísimo más. O sea, al final se trata de defender los derechos de las personas, no solamente de un sexo. Y hasta donde yo sé, en este país todos somos iguales, indiferentemente de nuestro sexo, religión o ideología política. Entonces, bueno, creo que juntándonos, uniéndonos, podríamos luchar y erradicar, o por lo menos intentar erradicar esta lacra, ¿no? Por supuesto necesitaríamos mucha ayuda de los políticos, que no sé si es que no interesa, pero no se está haciendo nada, o creemos que no se está haciendo nada. O sea, mujeres asesinadas. Había puesto denuncias, no había denuncias previas. Es que la violencia de género no es solamente, no se soluciona denunciando. Y no solamente existe la violencia de género, existe la violencia hacia los niños, existe violencia hacia los hombres, hacia los ancianos, y no está considerado igual. Entonces, bueno, no entiendo por qué nos vetan o no entiendo por qué no se quieren reunir, pero desde luego nosotros
estaríamos encantados de reunirnos con quien haga falta para solucionar este tema, que me parece que es bastante preocupante. Todos tenemos hijos. Claro. Luis Manuel, más allá de lo que es esta campaña, bueno, con esa foto de esa mujer anciana que vemos ahí con ese texto. Perdóneme un momento, sí. Perdón un momento, pero no solamente es la imagen, sino para aquella gente que no sepa, es que esta abuela está haciendo la señal de la cigua también, o sea, que no solamente es la imagen, sino la señal de la cigua. Sí, bien, bueno, casi parece más grave el texto, ¿no? Es bastante menos afortunado que lo que es el gesto, ¿no? Luis Manuel, al margen de estas publicaciones, la temporada pasada de este programa, bueno, hablábamos, nos contabas en este caso, la realidad que viven los padres de familias separados en Asturias. Han pasado 12 meses. ¿Ha mejorado algo la situación? ¿Sigue igual? Bueno, ha mejorado en el caso de algo de lo que defendemos, entre muchas cosas, es la custodia compartida. Afortunadamente se dan más custodias compartidas ahora mismo. Falta muchísimo todavía por mejorar en este sentido, pero afortunadamente sí se están dando muchas más custodias compartidas. Las ayudas, por ejemplo, en el caso de los varones, a pesar de ser esta una asociación mixta, pues la ayuda a los varones sigue siendo la misma, es decir, nula. Aquí en Asturias no hay donde acudir, no hay donde picar una puerta y, como decía pues en una entrevista anterior a la que usted hacía referencia, pues la única puerta a la que se puede ahora picar, por lo menos para que te escuchen y luego intentar que te ayuden, es la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias. Intentamos hacer todo lo que podemos sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de subvención. La única ayuda que tenemos es las cuotas, como digo siempre, que todos los asociados abonamos anualmente, en los cuales me incluyo, que yo por presidente también abono mi cuota como el resto. Claro. ¿Cuál es la demanda más común, o la problemática más bien, más común que presenta pues un padre cuando llega a la asociación? La pérdida de los hijos. Evidentemente los hijos duelen muchísimo y cuando en un momento determinado, por separarse la pareja, acabarse el amor o por lo que sea, te condicionan a ver los hijos unos 4 o 5 días al mes, ese es el mayor problema con el que vienen muchísimas personas, en su mayoría en este caso varones. Y luego pues mujeres llegan muchas a la asociación pues por problemas desgraciadamente con violencia de género, a las cuales yo en muchas ocasiones he tenido que obligar a que denuncien esa agresión y en ocasiones he tenido que incluso llamar a la policía para cerciorarme de que esa persona ha ido directamente a denunciar a la comisaría, sino para personalmente hacer un seguimiento de esa persona para de alguna manera intentar ayudar o apoyar para empujarla, vamos a decirlo así, a que denuncie para que por lo menos se proteja. Y estamos muy hartos y muy enfadados de que en algunas redes sociales, en algunos medios de comunicación, en comentarios me refiero, no los medios de comunicación, se nos llamen neomachistas y que se diga que no ayudamos. Solo invito a cualquier persona que ahora mismo nos esté viendo que nos venga a ver cómo tratamos nosotros a las personas y luego opine. No se puede opinar, no se puede insultar sin conocer. Vanessa, como mujer, ¿da fe? Sí, a mí se me ha ayudado en muchas ocasiones y a mi pareja también, a mucha gente que conozco y por supuesto eso es así, o sea, ayudamos a todo tipo de personas, no se discrimina. Y, sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro. ¿Las autoridades discriminan a la asociación de padres de familia? Es decir, ¿se cuenta antes con otra asociación que represente en este caso a las madres, a las mujeres? Sin ninguna duda. En la pasada entrevista lo mencioné y lo vuelvo a mencionar porque es cierto. En un momento determinado, cuando nos sentimos insultados por una persona, y salió en todos los medios, por una persona del gobierno del Principado de Asturias, que ahora ya no está ejerciendo su cargo en el gobierno, una vez enviamos una nota de prensa, se nos llamó de parte de la asesoría de presidencia, se nos pidió disculpas, es cierto, pero en aquel momento nosotros dijimos a Guillermo, al asesor del presidente, le dijimos que queríamos que cuando se trataran temas de familia se contara con la Asociación de Padres de Familias Separados, que también tenía mucho que decir. En aquel momento sí, se nos dijo que sí, que se nos prometía llamarnos y demás. Han pasado un montón de años ya y no se nos ha llamado nunca en absoluto para nada, no se cuenta con esta asociación. Como no recibe ningún tipo de subvención y tampoco está comprada para ganar votos, pues puede ser que no interese. Esto no es una asociación apolítica que solamente se acuerdan de la misma cuando llegan las elecciones. Entonces sí, todo partido político, del color que sea, nos llaman.
sabemos perfectamente que es para sacar la foto, pero nosotros acudimos igual. ¿Por qué? Porque necesitamos decir lo que necesitamos, a su vez, valga la redundancia, y por lo menos que nos escuchen, aunque sabemos, desgraciadamente, que va a quedar en saco roto. ¿Cuántos integrantes tienen actualmente en Asturias? Los integrantes en Asturias van y vienen. Actualmente, ahora mismo, hay unas 210 personas afiliadas, es decir, asociadas. Sí, asociadas. Luego ya, simpatizantes, ya tenemos más de 1.500 personas. Pero esto es algo que todos los años pues, la gente soluciona el problema, afortunadamente, y se va. Luego vuelve porque vuelve a tener otro problema y demás. Entonces, bueno, pues vamos tirando. Llevamos ya 16 años, si no cuento mal, ya en Asturias intentando ayudar, y afortunadamente pues bueno, en muchas ocasiones lo conseguimos y en otras pues no tenemos esa fuerza o ese método o esa varita mágica para intentar ayudar a la persona, ¿no? Pero siempre estamos ahí para dejar cualquiera de nuestros hombros para que la persona pues se pose en ellos y llore si lo necesita, o en su defecto 2 oídos para escuchar sus problemas, algo que en muchas ocasiones demandan, porque no tienen otro sitio donde ir, donde llorar. Hay gente que no tiene familia, hay gente que incluso tiene familia y no se habla con ellos por diferentes circunstancias, entonces necesitan de alguna manera desahogar, y para eso estamos nosotros. Y ojo, todas las consultas que hace la Asociación de Padres de Familia Separados son siempre gratuitas para todo el mundo. Para todo el mundo, tanto consultas legales como psicológicas. Las consultas que hace la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias son siempre totalmente gratuitas. Y yo siempre digo que es un trabajo que debería de hacer también pues, Bienestar Social en cualquier ayuntamiento de cualquier ciudad dentro de la región, ¿no? Porque de alguna manera nosotros estamos haciendo ese trabajo que ellos no están haciendo. En cambio, una mujer, y eso lo puede decir perfectamente Vanessa, tiene más sitios donde acudir, incluso de organismos oficiales, los hombres no. Ya. Vanessa, precisamente eso quería preguntarle. Bueno, ¿qué la llevó a asociarse a la Asociación de Padres de Familia? Padres y madres. Y O sea, madres, es padres, sí. pero... Claro, es en padres general. englobando, Claro, Exacto. englobando, Sí. claro. Bueno, es que parece que ya vive uno en el tema de... Hay que tener cuidado. sí, padres y madres, Es miembros que, y miembros. Es que algunas políticas en su momento, Claro. en el pasado, hicieron muchísimo daño con ese tipo de, Claro. con ese tipo de comentarios. Claro. Afortunadamente ya se están un poco desapareciendo en algunas ocasiones. En otras parece que algunos y algunas lo intentan mantener. Efectivamente. Perdona, Vanessa. ¿Qué fue lo que la llevó? Bueno, me gustó mucho cómo trabajan y que no se posicionan, o lo que yo vi en ese momento, no se posicionaban en que uno era bueno y uno era malo, sino vamos a la raíz del problema y vamos a ver las necesidades del niño. Y por supuesto eso me cautivó, el que se piense en el niño, que es el que realmente está sufriendo todo eso, en qué puede estar pasando por la cabecita de ese niño, en ayudar tanto al padre como a la madre a hacerlo mejor, ¿no? A hacerlo más liviano. Me encantó y bueno, me enamoré de la asociación. Luis Manuel, en un proceso de divorcio, en un proceso de separación, actualmente, y con esto que se me entienda por favor muy bien la pregunta, ¿el hombre corre el riesgo de cruzar en el proceso judicial, que se le trate de cruzar una muy delgada línea que lleva al maltrato? Es decir, ya sea verdadero o falso. Desgraciadamente... Esto lo apoyo en comentarios Sí, de profesionales sí, de la abogacía sí. que a micro cerrado Sí, lo dicen... han dicho. Es que por ahí va yo. A micro cerrado. Por ahí en va todo yo. momento Por ahí- no lo por ahí. podríamos demostrar porque fue a micro cerrado. Por ahí va yo. Es cierto que bueno, pues, esta asociación, como comentaba anteriormente, lleva 16 años trabajando y conocemos a mucha gente. Lo Sí. cual, en mi particular opinión, a quien más daño hace es a las mujeres que verdaderamente sufren la violencia de No, género. ninguna duda. Es decir, por cada caso falso que se presenta, quien daña es al caso verdadero. No cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Cierto es que hay diferentes colectivos que dicen que las denuncias falsas no existen. Yo soy el primero que dice que no existen. Soy el primero que dice que no existen. Y parece que cuando digo que no existen, a la gente le llama la atención. Y digo a la gente que está diciendo, a su vez, que tampoco existen, ¿no? Y digo que no existen porque hoy en día muchísimas de esas denuncias, que en realidad son falsas, son archivadas por falta de pruebas. Pero no hemos de olvidar que en el caso, por ejemplo, del varón, el trámite que pasa desde que se recibe una denuncia o el protocolo hasta que haya un juicio, lo pasa el varón. Y luego, si hay una denuncia falsa, en muchas ocasiones, para no castigar a una parte o la otra, no sé por qué se hace,
se archiva como falta de pruebas. De ahí que se diga que hay un 0,005%. Me extraña que no haya menos. Claro. Bueno, conocimos recientemente, salió en prensa, el caso está en la judicatura de la expareja de un conocido futbolista del Sporting de Gijón que está, bueno, con un tema de denuncia falsa. Bueno, pues Luis Manuel. Ahí hay una imputación, no hay una culpabilidad de momento. Ahí la justicia tendrá que actuar en consecuencia, pero de momento no hay una culpabilidad. Pero como ese caso, hay muchos que no salen a los medios de comunicación porque no son de personas que tienen algún tipo de relevancia. Pues Luis Manuel López, presidente de la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias. Vanessa Cueva, integrante de esta asociación. Muchísimas gracias por venir esta noche, bueno, pues hablarnos de lo que es la problemática que en este caso atraviesan, por valorar estas publicaciones en Facebook, de las cuales, bueno, se ha hecho objeto la prensa, y que sepan que tienen, bueno, pues las puertas abiertas, tanto ustedes como el resto de asociaciones que quieran opinar sobre este tema. Pero lo que nunca, de verdad, vamos a hacer ni vamos a permitir es que nadie marque los contenidos de las personas, los contenidos de las preguntas, ni las personas que se sientan en estas instalaciones. Yo, si me permite decir una última palabra, primero agradecer a Es Asturias Televisión el contar con nuestra presencia y luego decir públicamente que la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias no va a debatir con nadie. Lo que va a hacer es dialogar con aquella otra asociación o persona que quiera dialogar con nosotros. Nosotros no debatimos, nosotros dialogamos, que es lo que practicamos y lo que queremos. Diálogo y consenso. Pues queda dicho ese tema a quien corresponda. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y vamos a hablar a continuación de cine con Ismael Juárez. Ismael, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, todo bien, aunque odiándote un poco, ahora diré por qué. Bueno, Ismael Juárez, coeditor de la revista Cortosfera, odiándote un poco porque me acabo de enterar mientras que entraba la ráfaga que tienes mi misma edad. Así es, sí, soy del 75. Y yo parezco tu abuelo, no, hombre. En este caso. Me quedé, vamos... Helado. Helado en este caso. Bueno, vamos a ir con lo que nos ocupa, porque si hablamos de edad yo creo que me voy a poner aún más colorado que esto que tengo aquí. Colorado que nunca rojo, me voy a poner. Bueno, filmografía seleccionada del actor Rodrigo de la Serna. Rodrigo de la Serna, que, bueno, curiosamente este año los Goya le nominaron para Mejor Actor Revelación. Pero es un actor argentino que tiene una larga trayectoria ya. Es como si a Tosar, ¿no? Lo hubiesen nominado para Mejor Actor Revelación en Argentina. Sí. Bueno, tiene que ver con el tema de la industria, al fin y al cabo. Esto que hacen es... Él no había trabajado en ninguna producción española y esa es la razón, vamos a decir, técnica, ¿no? De que se le metiese en esa categoría y no Mejor Actor, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, a veces hacen esto para promocionar las películas. ¿Dónde le colocamos a Rodrigo de la Serna? Bueno, le vamos a meter el Mejor Actor Revelación. Pero vamos a ver que tiene una larga filmografía de la que hemos escogido solamente algunas películas, incluso una serie, que es una serie de culto, ahora veremos, pero bueno, que dicen bastante, ¿no?, de lo que ha sido la trayectoria de Rodrigo de la Serna, que ha trabajado incluso en Hollywood, ya digo, pero que aquí en España no se le conocía. Y se le coloca como revelación. Y sí, se le pone como revelación, sí, claro. Es una cosa chistosa. Sí. Bueno, vamos a comenzar por la primera, que es una serie, Ocupas, en este caso. Sí, aquí en España no es conocida, pero en Argentina es una serie de culto, es una serie del año 2000, que, bueno, es una serie de culto por diversas razones. Es la historia sobre un chico de clase media que interpreta a Rodrigo de la Serna, que, bueno, su prima le dice que, bueno, tiene un problema con un inmueble, que a ver si puede vivir allí una temporada porque se han metido ocupas, ¿no? Los acaban de echar, entonces para que no se le meta a nadie más. Y es casi un descenso no a los infiernos, pero sí, digamos, a la clase baja, a la calle, a la droga, digamos, a las circunstancias de la Argentina del año 2000. ¿Qué pasa? Que esta película, además, esta serie, fue rodada y fue emitida un poquito antes del Corralito.
Y cuando ocurrió del Corralito, digamos que cogió aún más trascendencia la película, porque digamos que el derecho a la vivienda se puso por delante del derecho a la propiedad privada, ante, digamos, el fenómeno de muchas gentes que estaban en la calle. Entonces, a día de hoy, ya digo que es una película de culto por ese fenómeno, pero también desde el punto de vista cinematográfico, digamos que confirma eso que en Argentina llamaron el neorrealismo argentino, ¿no? Que ya había habido una serie de películas que de un modo casi documental, ¿no? Son películas de ficción, pero casi de un modo documental, incluso tirando de actores que no son profesionales. Claro. Y en el caso de esta película, los actores protagonistas son profesionales, pero no eran conocidos. El más conocido era Rodrigo de la Serna, y no tanto. Digamos que se acaba de estrenar con una película de Campanella, que años después conseguiría un Oscar, el director, con Ricardo Darín, y él hacía un pequeño papel que, bueno, lo hizo bien, ¿no? Digamos, pasó la prueba. Pero aquí era prácticamente un desconocido, ya digo, tenía un cierto eco, y el resto de los actores, pues con los años han confirmado, todos actores jóvenes, y es una serie muy recomendable. Yo digo que es el único problema que puede tener para el espectador español es que se desarrolla en Buenos Aires y utilizan un lenguaje lunfardo, ¿no? Muchas palabras del lunfardo. Entonces, es cierto que hay expresiones que se pueden escapar, pero según vas viendo la serie, por contexto las vas conociendo. Pero es una película que aúna drama, que aúna también humor, y que aúna no sé, toda una serie de romanticismo también, asume toda una serie de elementos que a día de hoy la han confirmado como una serie de culto, hasta el punto de que, bueno, en cualquier entrevista que le hagan a Rodrigo de la Serna, siempre en Argentina se le recuerda por su paso por esta serie, ¿no? Él es uruguayo. No, él es argentino. Él es argentino. Vale, me decías uruguayo por el tema de la película 100 años de perdón. Vale, de la que hablaremos luego. Perfecto, entonces. Bueno, serie entonces muy recomendable. Muy recomendable. Es difícil de conseguir en España, ya digo, pero si quien pueda conseguirla, realmente yo la recomiendo, con ese pequeño problema de que en ocasiones a lo mejor te pierdes, pero por el lenguaje, pero sí, muy recomendable. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la segunda, en este caso ya película, Diarios de motocicleta. Sí, bueno, ahí se confirmó a nivel internacional, más allá de que aquí parece que no nos enteramos en España, ¿no? Sí. Fue una película muy conocida, una película de Hollywood, una película producida por Robert Redford, y que luego el director era un director brasileño de la película Estación Central, que otro día podríamos hablar de esa película, también muy interesante. Curiosamente, el personaje, bueno, es la historia del Che Guevara, pero no de toda su vida. Es la historia que además él dejó por escrito, de cuando él era estudiante de medicina y dejó Argentina para hacer un viaje por toda Sudamérica junto a un amigo, de quien al final se separa, y digamos que continuó su viaje vital, ¿no? Que le llevó a la Revolución Cubana y a lo que ya luego todos conocemos. Entonces digamos que es la historia del Che Guevara en ese viaje, antes de que fuese famoso, antes de que se convirtiese en el revolucionario que hoy conocemos. Y curiosamente el personaje que interpreta el Che Guevara, Ernesto Guevara, que todavía no es el Che, lo interpreta un mexicano, Gael García Bernal, y Rodrigo de la Serna interpreta al amigo. Casi incluso por corpulencia le hubiese correspondido a Rodrigo de la Serna, ¿no? Y curiosamente, él, digamos, en el casting quería ser el Che Guevara, pero al final le cogieron del amigo. Bueno, yo he de decir que si a mí me dan a elegir, o sea, la interpretación que hace Rodrigo de la Serna es genial. Es más, incluso, obviamente el protagonista es el Che Guevara, es Ernesto Guevara, entonces uno, digamos que fija sus ojos ahí. Pero digamos, desde el punto de vista actoral es mucho más divertido el papel que realiza el amigo, del que al final vemos incluso imágenes reales de él, porque cuando se hizo la película todavía vivía el personaje, Alberto Granado. Y a nivel de fotografía es una película espectacular, ¿no? En la que vamos viendo Argentina, Chile, Perú, por dónde se desarrolló el viaje, ¿no? Una serie de realidades que fueron las que, bueno, pues digamos, a Ernesto Guevara le empujaron a una determinada posición política y a tener una visión, digamos, unitaria, vamos a decir, de los países sudamericanos o latinoamericanos, ¿no? Por la pobreza que estaban sufriendo. Y es una película recomendable en todos los sentidos. No es una película eminentemente política. Podría parecer que es una película, bueno, estamos hablando del Che Guevara, ¿no? Sí es una película de concienciación, pero al final no deja de ser una road movie, una película casi de aventuras, en la que es verdad que tú conoces quién es ese personaje y qué llegó a ser, pero no deja de ser una road movie, y en ocasiones muy dramática, pero en ocasiones divertida también, gracias al personaje que interpreta Rodrigo de la Serna. Rodrigo de la Serna en este caso. Bueno, la tercera sería Crónica de una fuga. Crónica de una fuga también, no ha tenido tanto eco en España, pero en Argentina fue una película muy importante, de mediados de los 2000, porque habla de la única fuga
de la única fuga de la que hay registro que tuvo lugar durante la dictadura argentina. El personaje, vamos a decir, principal, aunque en general hay dos personajes principales, ¿no? Pero digamos que arranca con el personaje de Rodrigo de la Serna, que era un jugador de fútbol de segunda B, al que, como ocurrió durante la dictadura argentina, pues le cogieron y se lo llevaron a una casa, a una mansión, que era un centro de detención ilegal, donde les torturaban para que delataran a otros compañeros. Sí. Y lo cierto es que no estaba metido en política, ni era guerrillero, ni era nada de nada. Pero ahí estuvo. Y ahí hay una serie de personajes, de otras personas, algunos que sí están metidos en política, otros que no están metidos en política. Y desde el principio sabemos que se van a fugar. De hecho, es un hecho conocido en Argentina. Entonces, podríamos decir, pues es como la fuga de Alcatraz. Bueno, no deja de ser la historia de una fuga, de cómo se fugaron. Claro que sí, el contexto aún así es mucho más dramático, ¿no? Es mucho más dramático y hay que decir que, ya digo, porque es una historia conocida, que consiguieron fugarse y consiguieron salvarse. Se salvaron, se fueron de Argentina. Y hay dos personajes de los que no sabemos los nombres. De los 4 que se escaparon, posiblemente no quisieron que saliera su nombre. Uno que llaman el vasco y otro que llaman el gallego. Y luego está el personaje de Rodrigo de la Serna, del que sí conocemos el nombre. Y luego está el otro, Guillermo, que curiosamente llegó a ser actor. Anda. Y en la película tiene, tú no lo sabes, pero bueno, hay un personaje que llaman el juez, que es un pedazo de cabrón, todo hay que decirlo. Es un personaje breve, pero es él. Y es el juez enfrentándose al tal Guillermo. Entonces, qué mejor que él que interpretar el tipo que se las hizo pasar tan mal, ¿no? En un momento dado. Bueno, es una película absolutamente recomendable y no cae en el morbo, digamos, porque, bueno, en el morbo. Sí, a veces es verdad que estas películas de torturas, sí. Alcanzar el equilibrio, sí, a veces no siempre se consigue el equilibrio. Es una película dura, pero a veces es dura más por lo que sugiere que por lo que en realidad ofrece. Y al final es, bueno, la historia de una fuga, la crónica de una fuga. Claro. Bueno, vamos a anotar esta entonces, la de Crónica de una fuga. La cuarta, Revolución, el cruce de los Andes. Esta es la historia de San Martín, el Libertador. Sí. El Libertador. Hace unos años, coincidiendo con el bicentenario de la independencia de los países latinoamericanos, que hicieron una serie de películas sobre los libertadores de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, en los que también participó Radio Televisión Española. Sí. Y que al parecer Sancho Gracia, el difunto Sancho Gracia, tuvo mucho que ver por su vinculación con Uruguay, como productor en este sentido, ¿no? Bueno, una de estas películas que se rodaron, que en principio eran para televisión, fue esta. Es la historia de San Martín en un momento concreto, que es cuando él cruzó los Andes. Sí. Hay una cosa en la historia, digamos, de la independencia argentina en la que, bueno, los países se han independizado, pero España, digamos, recuperó el control después de que Francia, digamos, echaran a Francia, ¿no? Echaran a Napoleón. Sí. Y entonces quedaron como reductos. Uno de esos reductos era San Martín. San Martín consiguió cruzar los Andes y enfrentarse a los realistas, al ejército español en Chile y vencerlo. Y digamos que cambió el curso de la historia, porque al final consiguieron la independencia. Entonces él interpreta a San Martín, y todos sabemos que San Martín tenía orígenes españoles. O sea, había nacido en Argentina, pero era de los españoles. Pero, claro, venía de España, después de haber estado un montón de años en España, y tenía acento español. Claro. Es una de las cosas, digamos, que caracterizan al personaje, ¿no? en Argentina y también en España. Y él utiliza un acento español, quizá no muy fluido, quizá. Claro, para un español le sigues viendo, no dirías, bueno, es un acento español raro, para un argentino seguramente que suena muy español, ¿no? Aún así es discutible porque se supone que San Martín tenía acento malagueño y no tiene mucho acento malagueño, ¿no? Pero bueno, hace una interpretación. Se han hecho muchas películas de San Martín en Argentina, porque claro, es el prócer, ¿no? de allí, el gran hombre, ¿no? El libertador. Pero a veces en lo que han caído es casi en la vida de un santo, ¿no? Y digamos que en esta película Rodrigo de la Serna le dota de humanidad y de mucha energía y también de debilidad. Hay que decir que San Martín estaba enfermo físicamente y tenía sus... O sea, digamos que el personaje permanece, digamos, en el podio, ¿no? Se le sigue admirando, pero le dota de absoluta humanidad. Y la producción de la película es genial, o sea, la batalla que tiene contra los españoles,
es genial, es una película recomendable. Curiosamente en España a veces digamos que pasamos de puntillos por esa parte de la que es nuestra historia también. Sí. Y el personaje de San Martín es un personaje muy interesante en muchos sentidos. ¿Cómo ponen a los españoles? ¿De crueles? ¿De tontos? ¿Cómo nos ponen? No, digamos que no hay... ¿Estamos neutros? Sí, no aparecen personajes españoles, no hay un acercamiento, digamos, vamos a decir, la hazaña, se describe la hazaña de San Martín. Entonces, obviamente, los españoles son el enemigo. Se les denominaba godos a los españoles, entonces se habla de los godos y, bueno, sí, hay algún comentario sobre los godos, que hay que vencerlos y si este tipo es traidor o está vendido a los españoles, pero no hay, digamos, no es una película eminente. Obviamente, si están hablando de alguien que se independizó de España, los españoles no son... Pero no entran en los matices de qué era lo que hacían los españoles, ni para bien ni para mal. Sencillamente se trata de hablar de la... Es más, si hay una crítica que hace la película, el enfoque, digamos, también novedoso de la película es que habla de un San Martín que no solamente está preocupado por, digamos, independizar a Argentina, sino por qué se va a hacer con esa independencia de Argentina. Porque, de hecho, la película está narrada en los ojos del que había sido un escribiente de San Martín 60 o 60 y pico años después, cuando ya es un abuelito, y en los que, digamos, hay, como siempre dijimos alguna vez, cuando se hace una película del pasado o también del futuro, en realidad de lo que se quiere hablar es del presente. Claro. Y entonces existe, coincidiendo con el Bicentenario, hay una lectura de, vale, llevamos 200 años independizados, pero se trata también de tener un país en condiciones. Quizá no lo hemos hecho tan bien, ¿no? Claro. Digamos, desde el punto de vista argentino, también existe, digamos, esa crítica o ese acercamiento a unos determinados valores que incluso San Martín dejó por escrito. Bueno, vamos a anotar esta también. Y luego está 100 años de perdón, que bueno, esta sí es conocida en España por el gran público, ¿no? Y que me consta que tú la has visto y te encantó. Y yo la vi y a mí me gustó muchísimo. Sí, bueno, la verdad es que yo la vi y en un momento dado te dije, a mí me ha decepcionado un poco. No, pues a mí me gustó. Coincidiendo con este programa la he vuelto a ver y me ha gustado un poco más. A ver, como thriller, como thriller, como película de atracos, es cierto que hay cosas que fallan. Quiero decir... Vamos a ser sinceros, o sea, son un poco torpes los atracadores, ¿no? Quiero decir, hay cosas que... Pero también me doy cuenta de una cosa. En ocasiones los thrillers americanos tienen muchas virtudes menos dotarse de realidad y de credibilidad, ¿no? Claro. Y se lo perdonamos. Entonces es cierto que es una película para entretener y para mí lo mejor de la película es Rodrigo de la Serna. Tiene una fuerza increíble, ya esa famosa escena de señoras y señores, esto es un atraco, ¿no? Sí. El personaje del uruguayo que interpreta. Sí, como siempre, Luis Tosar está genial, pero está correcto. Quiero decir, claro. También estamos acostumbrados a verle en papelazos, ¿no? Entonces tampoco es que destaque en esta película, pero está, como siempre, genial. Y es una película que entretiene, tiene buenos actores, tiene una película... Claro, es una película que de alguna forma recuerda una película de Spike Lee, protagonizada por Denzel Washington y Clive Owen, Plano Oculto, que se llama. Un atraco en el que, digamos, en una caja hay escondido algo que no remite a los políticos corruptos, como en el caso, digamos, ¿no? Que se desarrolla en España, pero sí a un determinado banquero que había tenido vínculos con los nazis. Quiero decir, hay ciertos aspectos, digamos, de la trama que en esa película sí están, digamos, elaborados de un modo a lo mejor más... matemático, ¿no? Pero aún así sí es cierto que los personajes, aunque no son creíbles, están llenos de humanidad y en las entrevistas ellos han querido siempre dejar claro que la película, más allá de un thriller, no es una película de acción, sino que es la historia de vínculos humanos, ¿no? Y a lo mejor también ahí está la fuerza, ¿no? Los vínculos que hay establecidos entre ellos y, digamos, esas notas de humor, ¿no? que hay en ocasiones. Lo cierto sí, es que y debería haber más thrillers, ¿por qué no? Quiero decir, no son películas de autor, no son películas que vamos a decir son redondas, pero al fin y al cabo el cine español necesita pasta. ¿Y cómo se hace pasta? Haciendo buenas películas de género. Claro. Sí, y ese dinero al final hará que luego... Revierte, claro. Y se puedan hacer otro tipo de películas quizá más universales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Voy a hacerte pregunta de examen. ¿Quién es la actriz que hace de bancaria? ¿Cómo se llama? No me acuerdo de su nombre, es una actriz española. Yo la conozco solamente por una serie que... Hospital Central, creo que era esa. Pero no la he visto en demasiadas películas, pero no recuerdo su nombre. Pues hay que saberlo. Una mujer interesantísima, me parece, sin duda. Pues Ismael, con esos deberes puestos para la próxima semana, ahí lo dejamos, bueno, con este repaso a la filmografía de Rodrigo de la Serna, un hombre, bueno, pues tremendamente reconocido en el continente americano y que aquí, bueno, pues ha entrado como candidato secundario, en este caso. Sí. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a continuación a publicidad y en un momento, bueno, pues volvemos para continuar con el programa de hoy.
Continuamos y lo hacemos afrontando la recta final del programa de hoy. Bueno, vamos a hablar de literatura, de escribir, pero no en el formato habitual, no en el formato de libros, o quizás en el formato más novedoso. Vamos a hablar de escribir en Internet, por y para Internet. Bueno, para hablar de ello vamos a hablar con Nieves Penela. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Impulsora, alma mater de Deseos y Averías. Bueno, un blog que cómo nació y cómo llega a las más de 100.000 visitas. Pues mira, nace sin querer, por curiosidad, por saber lo que era un blog, ¿eh? Es un ejercicio ahí, una travesura por mi parte, por parte de muchos blogueros, la verdad, yo creo. Y nace sin querer, nace pues porque escribes, porque necesitas transmitir, comunicar, que te lean, ¿eh? ¿Para quién escribes? Para ti y para un público. ¿Qué público? Pues un público anónimo que está ahí detrás. ¿Y cómo llegas? Pues eso es lo que hizo el blog pues del 2000 para acá, que fue espectacular. Blogger de Google es quien nos da esa oportunidad gratis, fácil, con una interfaz sencillísimo, no necesitabas nada. Y entonces empiezas a escribir de todo, y te empiezas a enterar cómo hacer con el blog, cómo manejarlo y cómo llegar a la gente. Y empiezas a llegar a la gente, cosa que con un libro en formato papel es mucho más difícil de llegar. Y te retroalimentas, es decir, te dejan comentarios, unos buenos, otros malos, te nutres de las críticas buenas, de las buenas críticas, buenas y malas, y entonces dices, uy, esto me gusta. Y empiezas a contactar con otros blogueros, te enteras de qué está ocurriendo en el resto del mundo, que de otra manera no podrías llegar. Y con todo eso tan grande, pues cada uno, pues en mi caso, un poco por intuición, y me meto ahí y nace Deseos y Averías. Los deseos y las averías de una mujer pues, que escribe desde hace mucho y que empieza a compartir y sin ningún tipo de publicidad ni de ejercicio de publicitarme y de trampas o programas que te aumenten y te engorden las visitas, pues cuando me doy cuenta me está siguiendo mucha gente. No sé si es bueno, no sé si es malo, pero bueno, también te obliga a trabajar todos los días, escribir todos los días, aunque no publiques todos los días. Y es así como nace un poco sin querer. De hecho, en el blog hay cosas que a mí me daría vergüenza volver a publicar ahora mismo y por falta de tiempo pues lo dejas ahí un poco en la despensa y no limpias más, ¿no? Te dedicas a lo actual. Y te siguen, pues no sé, ya te digo, y tengo fieles seguidores que todos los años están ahí, pues desde el 2011 me parece que empecé, hasta hoy. De Blogger lo empiezo a pasar ahora a WordPress, que parece que es una moda también ahí. Y bueno, realmente ahora estoy de mudanza, estoy con una pierna en cada sitio. Claro, Sí, claro. ¿Qué nos encontramos en Deseos y Averías? Pues en Deseos y Averías hay varias cosas. 3 grandes grupos, que es la poesía que yo puedo escribir, que la etiqueté con sabores de colores, no sé por qué, no te sé decir por qué, me gustó y ahí quedó. Y hay otro apartado de cuando empecé a escribir relatos eróticos, también sin querer, y ese apartado lleva la etiqueta de Alma. Alma es la protagonista de los relatos. Y luego hay un tercer apartado que nace porque me metí en un proyecto con otro escritor, un proyecto de género epistolar, Cartas desde Barbastro, y entonces le hicimos ahí otro cajón, Otro apartado. Otro apartado. Sí. Hay más cosas, pero bueno, interesante y que sea mío, eso es lo que hay que ver o lo que hay que encontrar. Claro. Bueno, vamos a ver. Más de 100.000 visitas. Hay un perfil, aunque Internet, bueno, es anónimo el visitante, pero hay un perfil del visitante, quiero decir, mujer, más mujeres que hombres, más jóvenes que mayores, no lo sé. Pues mira, yo te voy a ser sincera, tampoco lo sé. Y es que además es algo que tampoco me interesó nunca. Es decir, a la hora de tener público, al menos en cuanto a que tú escribes, intentas llegar a personas, intentas tocar almas, transmitir, comunicar, provocar, acariciar, lo que sea. No te planteas si una persona, todos estos verbos, si una persona ha de ser mayor de 18, mayor de 65, claro, mujer, hombre, trans, lo que sea, es que me da igual, realmente.
Y desde ese ángulo, pues bueno, te puedes nutrir y puedes investigar los comentarios que te dejan, pero a veces son anónimos, son seudónimos, son... puedes sospechar, pero que no es algo que en ningún momento yo haya dicho, qué curioso, vamos a estudiar el fenómeno. Claro. ¿Qué te aporta el anonimato a la hora de esos lectores? Quiero decir, da cierto aire de misterio, decir, bueno, no sé quién lo está leyendo, no es como el que va a la librería, compra el libro, se lo lleva a casa. Mira, yo no hablo solamente por mí, eso lo comentamos muchas veces, la gente que escribimos. Debería de darte un extra de atrevimiento, ¿no? Sí. No te lo da. En mi caso no es así. Quizás porque a lo mejor yo soy un poco desvergonzada, o sea, no tengo vergüenza a lo mejor en explicarme o en mostrarme, y en otros casos sí puede ser, ¿no? Pero en este caso concretamente no. Y además es que desde el momento que escribes, no escribes como terapia, que es lo que está ocurriendo ahora mismo mucho en redes, ¿no? Es una necesidad, como dicen muchos autores conocidos, Sí, ¿no? sí. Pero no es una terapia. Es más, cuando lo quieres o sientes necesidad de hacerlo como terapia, yo no publico y lo cribas más, ¿no? Sí. Entonces el anonimato yo creo que, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Te puede gustar más un nombre o otro nombre? Eso sí. O te puede interesar en una época publicar con un seudónimo porque tengas un cargo Sí. o por el motivo que Sí, sea, sí. pero en este momento no es el caso. Y luego, pues desde el momento que te pueden buscar en el Facebook o en el resto de los sitios con tu nombre, pues, ¿qué anonimato hay ahí? Ninguno, todo el mundo sabe quién eres, ¿no? Claro. Los poemas. ¿Cuánto hay de Nieves en esos poemas y cuánto hay de Nieves en el personaje Alma? Mira, eso lo pregunta mucha gente. Sí. No fui original, entonces. Sí, bueno, te atreviste. Fuiste Correcto. atrevido, que hay otros que ni siquiera se atreven. Bien. En los poemas, por mucho que tú quieras escapar, yo siempre le digo a la gente, el poeta siempre deja ahí un cacho de vida, un cacho de memoria, un cacho de imaginación, un cacho de sí mismo. Es inevitable. Es que si no, no tendría tampoco mucho sentido, bajo mi punto de vista, ¿no? Lo de hacer poesía, no sé, que tú no muestres algún sentimiento, alguna sensibilidad, Claro. algún dolor, o que lo hayas tenido y lo estés describiendo en ese momento, no sé, yo la poesía no la entiendo de otro modo, ¿no? Y en Alma todo el mundo lo pregunta, curiosamente, por la parte de Alma, no por la parte de los poemas. Y sí que es cierto que hay una parte que evidentemente Alma no soy yo, evidentemente, pero sí que todo lo que dice Alma lo escribo yo. Entonces, bien sea una experiencia, bien sea imaginado, bien sea soñado, anhelado, es todo parte de mí. O que te hayan contado, puede ser también, pero bueno, muy poco, muy poco. Entonces, desde ese ángulo dices, bueno, Alma no soy yo, pero en cierta manera sí soy yo. Claro. Quizás el yo que todo el mundo quisiera ser y no se atreve, quizás el yo que fuiste y ya no eres, o... Claro, claro. Bueno, por otra parte, blogger, en este caso de éxito, con esas más de 100.000 visitas, actualmente muchísimos jóvenes quieren ser youtubers. Bueno, a ver, yo soy de una generación que ya me pilla lo del blog, ya es como boom. Ahora el siguiente paso, yo he pensado muchas veces, en el blog, por ejemplo, mío, yo siempre acompaño imágenes, no cualquier imagen, no cualquier foto, como está pasando, que es bastante mediocre bajo mi punto de vista, pues ver un gran poema de un gran poeta, no voy a decir nombres, con una flor, un capullo de rosa, y el día de San Valentín o el día de lo que sea, ¿no? Para mí eso es muy mediocre. ¿Por qué? Porque la imagen que tiene que acompañar a un texto no es que hable de amor y tenga que poner un corazón, sino que es otra cosa. Y la fotografía es un arte. Los cuadros, la pintura, es un arte. Entonces, la imagen tiene que ir, la música, la imagen, todas estas cosas al final coinciden en el mismo punto. Tú tienes una sensibilidad especial para la música, acabas teniendo una sensibilidad especial para determinadas imágenes. Y eso es lo que está pasando, yo creo, un poco, no los youtubers de moda, que son, bueno, payasadas con las que me río muchísimo, pero sí que hay gente que empieza a hacer creaciones audiovisuales muy interesantes. No son las más, las que más entradas tienen, pero bueno, no estamos aquí compitiendo por entradas, la verdad. Claro. ¿Y hay proyecto de pasar a papel? Sí. De hecho, yo estaba
estaba haciendo todo el diseño del poemario, del primer poemario, porque bueno, ya todo el mundo te reclama papel. Todos los seguidores y todos los amiguetes y todo el entorno, pues ya te dice, oye, quiero un libro en mi armario tuyo, no quiero leerte siempre digital. Y bueno, estando haciendo todo eso, que está ya hecho y finalizado, me surge toda la historia de Cartas desde Barbastro. Entonces abandono un poquitín la parte mía, generosamente, para seguir el proyecto que tengo a medias con Manel. Amplíame un poquito, Cartas desde Barbastro. Mira, Cartas desde Barbastro son cartas de los años 70 que encontramos antiguas. Barbastro es un pueblo de Huesca, del cura que había en Barbastro y una feligresa un poco más joven que él. Bueno, de ahí surge una historia de amor con todos los impedimentos. Y vamos a hacer como Mayra, y hasta ahí puedo leer. Eso, las cartas, unas son escritas por el cura, es correspondencia entre ellos, y otras están escritas por Alma, llamamos Alma la protagonista del nuevo, y las cartas de ella las reescribo yo, y las cartas del cura las reescribe un escritor catalán. Es un proyecto, bueno, es muy original. Sí. A todo eso le añadimos que hemos buscado una chica, una ilustradora, a mí me encanta, me pilló la idea enseguida, estoy fascinada con lo que está haciendo, y un diseñador muy bueno, que vamos a intentar hacer una edición un poco de lujo, un poco, bueno, fuera de lo... Eso lleva tiempo, ahí estamos. ¿Y qué próximos proyectos hay en cartera? Pues mira, yo con acabar estos me daría por satisfecha. Escribir no dejo de escribir, lo que pasa que... sí es cierto que no publicas, no puedes dedicarle todas las horas que tú quisieras. Escribir, la gente piensa... Yo escribo poemas en 5 minutos, o sea, no tengo ningún problema, pero hay que dejarlos reposar y luego hay que darles un poco la vuelta. Y luego, o sea, esa rapidez con que la gente publico... A ver, eso yo creo que al principio pecas un poco de eso, luego ya no. Luego ya escribir es un trabajo, requiere horas y requiere espacio, no vale todo, ¿no? Y entonces sí que tengo ahí un montón de poemas que están esperando que se siente Nieves y que se ponga a corregirlos. Bueno, pues esperemos que sea pronto y que los podamos ver, bueno, pues como decías, ahí en la librería, que además de en pantalla, bueno, pues también en la librería también conviene tenerlos, ¿no? Recuerden, Deseos y Averías, más de 100.000 visitas en un blog hecho en Asturias. Nieves, vamos a ver, ¿Alma es afortunada en el amor o no? Alma siempre es afortunada, siempre, en todo. Bueno, ¿y en el juego? También. Bueno, pues entonces vamos a ver si el otro yo de Alma, en este caso Nieves, bueno, pues puede acertar con el juego de limón e ir a las Caldas Villatermal, pero antes, como siempre, patrocinio de las Caldas Villatermal. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. Adelante, Nieves, vamos a probar suerte. El limón game. Técnica libre. Tal cual. Ahí lo tienes. Primera de la temporada que lo ha conseguido. Nieves Penela, Alma. En este caso. Bueno, pues Sí, acabas fue de ella. ganar una estancia en las Caldas Villatermal, Pues nada, genial. con lo cual ahora producción se pondrá en contacto contigo y te dirá cómo disfrutarlo. Bueno, pues ahí lo tienen. Bueno, no se aprecia muy bien desde ahí, pero doy fe, como los notarios, damos fe de que así ha sido. Nieves, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos qué es Deseos y Averías, todo el éxito del mundo y todo el éxito cuando se pase a papel. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Estaremos aquí en esa Asturias Televisión, en Y. Ya lo han visto, es posible conseguir el reto del limón. Hasta mañana.